Estamos en un nuevo programa de en primera persona, en este caso con nuestro querido Roberto. Fue socio fundador, ¿no? De la Casa del Sí, Veterano. correcto, soy fundador. Bueno, Así es. contanos cómo fueron esos albores, cómo fue comenzar. Bueno, siempre fue difícil. Nosotros veníamos de la Casa del Veterano de Guerra de la calle México, que ahí, digamos, era donde, eh, digamos, era como la central, de ahí, digamos, arrancamos. Eh, en ese entonces, en la calle de México, ahí en Capital Federal, funcionaba la Casa del Veterano de Guerra, bajo la tutela de las ligas de ama de casa. Y bueno, eran los primeros años después de la posguerra. Así que bueno, nos empezamos a juntar ahí, eh, muchos nos conocíamos, con otros no, que eran de las otras fuerzas. Y bueno, empezamos digamos, con nuestros primeros pasos, como a participar en una institución. En ese momento la Casa del Veterano de Guerra de Capital Federal la presidía el contraalmirante Busser en representación de la Armada, eh, el brigadier Destri por Fuerza Aérea y el general Mabragaña por el Ejército. Así que ellos eran las tres cabezas visibles y bueno, y nosotros participábamos ahí con ellos y nos fuimos, como quien dice, formando, aprendiendo en el manejo de la institución. Este, Habían pasado un par de años, estamos hablando, yo calculo que eran el año 89, por ahí, en la calle México. Y después ya en el 90 tomamos la decisión, junto con otros, por pedido de ahí de algunos soldados de ejército, excombatientes que nos habíamos hecho amigos, de porque éramos de la misma localidad, o sea, yo vivía en Santos Lugares, otros vivían en Caseros, y nos juntamos dos o tres y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo, generamos nosotros algo en nuestro partido, ahí en el partido 3 de febrero? Y digo, sería buena idea. Así que bueno, al principio nos empezamos a juntar en la casa de, de otro veterano y, y bueno, ahí comenzamos a juntarnos y a tratar de darle forma a esto que después fue la Casa del Veterano de Guerra de 3 de febrero. Para eso eh, tomé contacto con el intendente de ese momento a través de un amigo y junto con él eh, pedimos una reunión. eh, Como tenía yo, digamos, ahí contacto con el brigadier Destri, le pedí que en esta reunión él participara y lo invitamos al intendente a una cena eh, en un edificio en Vicente López que tiene un hotel que tiene Fuerza Aérea, y ahí en ese lugar, en una confitería que tienen, cenamos, perdón, y le explicamos la necesidad de tener un espacio físico para que funcione una institución de veteranos de guerra. Y bueno, y a partir de ahí nos explicó que bueno, que teníamos que hacer una presentación, una nota dirigida al intendente, donde le solicitábamos un espacio físico para que empiece a funcionar la institución, y después el intendente hizo sacar una ordenanza donde nos cedía un espacio físico en
donde funcionaba Defensa Civil, Ajá, sí, sí. ahí en la calle Sarmiento, creo que es 2742, si mal no recuerdo, Claro, la primera sede, sí. la primera sede. Bueno, y ahí nos empezamos a juntar, todos los veteranos de guerra. Al principio éramos pocos, hasta que, bueno, después fueron llegando, digamos, los demás, ¿no? Pero, pero bueno, recuerdo que estaba en ese momento Fernández, Rubén Fernández, que fue soldado, es soldado del ejército, veterano de guerra. Después estaba Mario Frigiolo, que si bien no era de 3 de febrero, él vivía en Capital, pero él siempre nos acompañaba. Aparte, como él era abogado, entendía mucho del tema legal, nos dio una mano muy grande con todo lo que la presentación que teníamos que hacer Claro, al porque municipio. solamente son una ONG. Exactamente, es una ONG. Así que, bueno, ya después nos dieron la persona, después que conformamos la primera comisión directiva, ya después, eh, digamos, ya nos dieron persona jurídica y ahí empezamos a funcionar como una ONG, ¿no? Digamos que, bueno, ahí arranca un poco la institución. Me toca, yo me había hecho muy amigo del secretario de Salud Pública, que era el doctor Miguel Ángel Ríos, Eh, por esto de ir a veces al municipio a solicitar medicación y ese tipo de cosas para los veteranos. Y, y fue ese secretario de salud el que me llevó a la primera reunión con el que después fuera el intendente Hugo Curto, ¿no? Fuimos a una reunión, creo que Curto todavía me parece que era diputado nacional, creo que era, estaba, sí, estaba en los escaños y, del Congreso. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? En esa época estaba en el Congreso, sí, es verdad. Claro, sí, sí. Y él se había, digamos, anotado como candidato para intendente, que si no recuerdo mal fue en el año 91. Este, y, y él dijo que bueno, que si él llegaba a ser intendente, que nos iba a ayudar mucho con todo lo que empezáramos a gestionar. Y bueno, y ahí, una vez que después el intendente fue Curto, nos facilitó mucho eh, todas las gestiones que hacíamos, especialmente para ayudar al intendente. Me acuerdo que en la segunda reelección del intendente me invitó a un acto de asunción de él y me dice, porque después Ríos fue uno de los concejales de Curto, y me dice, Ríos, mirá que el intendente quiere que vos estés en el acto de asunción. Y yo en ese momento estaba en actividad, obviamente yo soy militar, yo soy suboficial mayor Ujú. de la Fuerza Aérea. Le dije, mirá que, le digo, yo no puedo porque estoy en actividad, o sea, si bien Te tiene que, estoy, digamos, presidiendo. ¿Cómo? en esas cosas, situación, te tiene que autorizar la fuerza donde uno trabaja. Claro, claro, exacto, pero no, pero era como una cuestión ahí media de política, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, no puedo, no puedo. Bueno, me insistió tanto que me dijo, vos necesitás ayuda a los veteranos de guerra y tenés que ir. Y dije, bueno, está bien, vamos a ir, por los veteranos voy a ir. Así que fui y bueno, obviamente que me quedé ahí en un rinconcito, esperé que todos se fueran adelante y me quedé ahí en un rinconcito y fui el último en ingresar a la plataforma porque era
era la entrada al municipio, recuerdo, que era en tanto a la escalera, y me acerqué ahí y traté de ser el último. Cuando me arrimo yo ahí, este, todos los funcionarios que estaban con él me vieron entrar al palco, se dieron vuelta y me vinieron a saludar. Y quedó el intendente solo, adelante. Y estaban todos ahí, digamos, todos reunidos ahí abajo, este, festejando, ¿no? Que había ganado la elección. Llegó un momento que, que bueno, que estaba Curto, quedó solo, porque todos los funcionarios que estaban con él me vinieron a saludar y, y bueno, no le quedó otra que también venía a saludarme. Entonces cuando se me acerca, me dice, pero escúchame, dice, yo soy el intendente, yo fui el que gané la segunda reelección y dice, y todos apenas te vieron, te vinieron a saludar a vos y me dejaron solo. No lo entiendo. Y le digo, ¿sabés qué pasa? Que les pico tanto la cabeza a tu funcionario para digamos, pidiéndole cosas, ¿no? Que me ayuden con los veteranos, que si no me vienen a saludar, saben que después le voy a picar la cabeza peor. Y se reía, ¿no? Claro, Y bueno, después con los años, con el tiempo, yo inclusive ya no estaba más ni como, ni como dirigente, ni viviendo en Buenos Aires, ya me había ido a vivir a Comodoro Rivadavia, y cada vez que venía a visitarlo, todavía él era el intendente, y yo entraba directamente por el ascensor de la privada, directamente a los despachos de él a saludarlo. Y cuando me veían pasar, las secretarias que iban cambiando, salvo una que era la que, digamos, él siempre mantenía que era la misma, me miraban pasar y me decían, ¿y este quién es que pasa como si fuera el dueño de casa? Pero bueno, era eso, de esa relación con el tiempo de que habíamos hecho con el intendente, con la amistad, que, que la verdad que pocos dirigentes que con el tiempo he conocido han tenido digamos, puedo decir, humildad y ese, esa empatía con los veteranos, ¿no? Como lo ha tenido él para conmigo y para con mis demás compañeros. Yo recuerdo que eran las 6 de la mañana y él empezaba a atender a la gente. sí, sí. Y era una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, porque él se levantaba temprano y a partir de las 6 de la mañana, cualquier ciudadano del partido 3 de febrero podía, sin audiencia previa, era por orden de llegada, podía ir a verlo y contarle y plantearle al intendente sus problemas. Yo, digamos, eso habla muy bien para mí de lo que fue el intendente, de las cosas que hizo. Yo la verdad que siempre voy a tener el mejor de los recuerdos para con él, ¿no? Y lamentablemente, este, digamos, mi amigo, el concejal Ríos, que después fue secretario de gobierno de él, Ya. y antes de fallecer se separan por esas cuestiones de política, y y bueno, yo después hablo con él, me dice que él ya había hablado con Curto, se había ido y, y estaba como candidato a intendente para la época de elecciones, me acuerdo que me dijo que era con Massa, y después en un accidente, justo había fallecido mi hermana, él me acompaña al velatorio de mi hermana, Ríos, y, y al día siguiente lo voy a ver a la oficina, nos despedimos, y me dice, y después a la semana o a las 2 semanas, me entero que en un accidente, creo Uruguay. que era en Uruguay, él fallece, ¿no? Por el hijo, que también era un chico excelente, el pibe. Y bueno, lamentablemente se fue para mí otro gran dirigente, joven, y que bueno, que ha hecho mucho por los veteranos de Malvinas, por lo menos ahí en el distrito del 3 de febrero.
Sí, sí, algún día, por este lado, Barrientos, ¿por qué lo nombra tanto a Miguel Ríos? Yo trabajé también con él. Eh, Cuéntale a la gente qué es lo que hacía Miguel Ríos por los veteranos o por la causa Malvinas. vamos a cambiar la pregunta. Ah, ¿Qué era lo que no, qué era lo que no hacía? Porque Miguel Ángel era una persona comprometidísima con la causa Malvina. De hecho, él siempre en su revista que editaba, siempre tenía un lugar para nosotros, para la difusión. También el tema de la radio, él tenía un espacio perdón, en la televisión y él siempre nos daba lugar este, para que nosotros pudiéramos contar nuestras historias, nuestras anécdotas. Eh, no sé, Miguel Ángel era de esas personas muy, muy comprometida con la causa Malvinas. Yo lamenté profundamente su pérdida eh, como ninguno. La verdad que nos ayudó, no mucho, muchísimo, ahí en el distrito de 3 de febrero, y él fue el principal enlace con el intendente. En ese entonces, cuando recién arrancábamos, ¿no? Así que, ¿qué más está a decir, no? O sea, y, y él siempre entendió eh, nuestra posición o mi posición, esta de no mezclar las aguas, ¿no es cierto? De que nosotros, Malvinas no se politizaba, o sea que Malvinas era de todos, ¿no? No era de un partido, de una persona, no, que Malvinas era la causa de todos los argentinos, eso por sobre todas las cosas, y eso él también siempre lo decía y lo manifestaba, y qué sé yo, no, no- nos ayudó mucho y qué sé yo, la familia, siempre tuvimos muy buena relación con la familia. Yo con su señora me hubiera gustado haber podido darle las condolencias, pero no tenía el teléfono, y yo después de acá a la distancia en Comodoro Rivadavia, imagínate que, la distancia a veces son difíciles de manejar cuando pasan estas situaciones que a veces, uno al no estar Barrientos, a veces cerca no puede. las distancias suelen ser crueles, porque cuando pasan estas cosas, a uno a veces no puede movilizarse en ese momento. Te agarran un mal momento y no te puedes movilizar. Bueno, pero volviendo a vos, Roberto, ¿cómo fue tu rol Sí, en Malvinas? ¿Cómo fue? Pues vos eras suboficial de ejército. de Fuerza Aérea, su oficial mayor. Yo pertenecía al grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, en el año 82 estaba destinado en la séptima Brigada Aérea Morón. Eh, Justo que cuando me toca, o sea, nosotros salimos a Malvinas el 2 de abril, mejor dicho, el primero de madrugada. El 2 de abril de madrugada, el primero salimos de Palomar en avión, ¿no? Porque salimos en micro de Morón que nos llevó a Palomar y en la madrugada de, del 2 de abril salimos a Comodoro Rivadavia, que es donde casualmente estoy viviendo. Después voy a preguntar por Y qué. acá, ¿cómo? Después te voy a preguntar por qué terminaste ahí. Una paradoja, justo. Sí, 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 sí. Son las cosas del destino, todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, después nos fuimos, eh, digamos, de ahí de acá del aeropuerto de Comodoro Rivadavia en un Hércules, salimos la misión nuestra era tomar el aeropuerto de Puerto Argentino. Llegamos
a ver, ahí coincidentemente, porque estaba todo coordinado, con la flota de mar, que justamente el contraalmirante Busser estaba a cargo de la fuerza de desembarco, que pocos conocen, que cuando ellos estaban por ingresar al desembarco en la isla, los ingleses sabían, tenían la información del lugar exacto donde íbamos a desembarcar y nos estaban esperando para una emboscada. Y por esas cosas del destino, este, el contraalmirante Busser le ordena a los comandos anfibios hacer un reconocimiento antes de desembarcar, de cómo se encontraba la costa, porque la información que se tenía era que había muchas algas marinas, que de hecho era una información correcta, y el gran problema con las algas marinas era que se enredaban en las hélices de las embarcaciones, ¿no? De las barcazas para poder desembarcar. Así que cuando le pasan la información que sí, que era riesgoso desembarcar por ese lado, hacen un semicírculo. Si miramos la isla, sur de la zona del aeropuerto. Y claro, cuando vieron ese tema de la salga, ordena a Booster hacer una suerte de semicírculo y la flota se desplaza y entra por una bahía y entra en la parte, digamos, la zona norte de lo que viene a ser el aeropuerto. Tal es así que los ingleses que nos estaban esperando, cuando ellos ven que la flota de mar le estaba desembarcando por la espalda, automáticamente salen disparando. Una parte se va a la casa del gobernador y otra parte se va al destacamento de los Royal Navy, ¿no? Eh, que cuando desembarca, hace el primer desembarco, también venía ahí el teniente coronel Seneldín, que paradojamente se llamó Nuestra Señora del Rosario, digamos, la misión de desembarco. Una parte del, de, del batallón de infantería marina, el BIN 3, se va hacia el aeropuerto y nos despejan la pista. Pues nosotros veníamos en ese momento haciendo una circulación en avión, sobrevolando ahí alrededor de la isla, esperando que nos den la luz verde para aterrizar. Con nosotros venía toda la plana mayor de lo que fue el comando digamos, de, de la, de la fuerza, de las Fuerzas Armadas ahí en las Islas Malvinas, ¿no? O sea que venía el general Menéndez con todo Claro. su, digamos, su equipo, su grupo, ¿no? Así que bueno, ahí porque los ingleses habían puesto en la pista de aterrizaje, habían puesto máquinas, tractores, máquinas viales, o sea, había una serie de obstáculos para que no pudiéramos aterrizar. Entonces la misión de la Infantería Marina en ese momento, que habían desembarcado antes que nosotros, fue despejarnos la pista. Cuando nos despejaron la pista, ahí aterrizamos. Y se decía que había francotiradores, era la información que teníamos nosotros, tuviéramos cuidado porque podíamos recibir fuego enemigo. Así que apenas bajamos con el avión en movimiento, nos tiramos por la plataforma de atrás del Hércules, apenas tocamos, es como bajarse, para que ustedes entiendan, de un colectivo en movimiento, ¿no? Eh, así que bueno, nos bajamos, hicimos enseguida un semicírculo,
para garantizar de que en caso de ataque nosotros íbamos a responder. Y bueno, y ahí cuando vimos que le dimos la seguridad al avión, ya vimos que estaban despejados los riesgos de ataque, ahí le ordenamos al avión que podían desembarcar el resto de los integrantes que venían ahí en el avión con nosotros. Así que bueno, y a partir de ahí aseguramos el aeropuerto y empezaron a llegar el resto de los aviones con las tropas nuestras. Eso fue el 2 de abril. Bueno, después a partir de ahí nos dieron, o sea, la misión nuestra fue esa. En teoría tendríamos que haber vuelto enseguida, porque como nosotros éramos comando, los golpes de comando son de sorpresa, rápidos y ya está, y ya hay que volver. Eh, pero después nos fueron dando una orden tras otra, como todo, cuando uno ve que en el caso de nuestro grupo había cumplido exitosamente la misión, nos siguieron dando misiones hasta que después el 1 de mayo nos atacaron ahí al aeropuerto, después seguimos con otras misiones más, entre ellas hicimos una ya avanzado tipo 23 de mayo por ahí, hicimos exploraciones de infiltración detrás de la línea de los ingleses, que hace poquito ahí en Moreno condecoraron a una patrulla nuestra, este, por heroico valor en combate, porque como muchas misiones que fueron en secreto, que dejaron pasar muchos años para no darse a conocer. Eh, y bueno, fue nuestra unidad reconocida. Y, y todo eso hasta finalizar la guerra el 14 de junio, y, y después estuve 30 días prisionero de guerra. O sea que nosotros fuimos los primeros en llegar y los últimos en volver. O sea, si la guerra finalizó el 14 de junio, nosotros volvimos recién el 14 de julio y nos dejó el buque inglés en Puerto Madryn, paradójicamente también acá en Chubut, ¿no? Así que me tocó revivir un montón de cosas de, de- de la guerra, ¿no? Es una cosa muy extraña en mí, es como, qué sé yo, revivir un montón de cosas. Constantemente revivo cosas, estando acá en Comodoro. A ver, cuando vos cada tanto debes ir a la costa del mar y mirar y decir, ¿qué ves? O sea, es como que te transportás a las islas de vuelta de alguna manera, pues si se están acá nomás. Sí, sí, totalmente, siempre estoy mirando para allá. Eh, ¿Sabés qué cosa? Dejé muchos amigos allá, Sí, ¿no? muchos amigos, muchos compañeros. Sí, claro, quedaron muchos allá. Entonces es como esa mirada de decir, bueno, en algún momento volveremos. Te voy a hacer una pregunta. Por esto, ¿volviste? Ahora con el tema de los viajes que se vuelven a las... No, no, porque te exigen que tengas pasaporte. Y yo soy una de esas personas que digo, ¿cómo voy a ir con pasaporte si es parte de mi territorio, de mi país? Así que mientras esté esa situación no voy a dejar. Mira vos. Bueno, hay gente, eso es respetable porque hay gente que dice, bueno, ante la situación y que, viste, hay familia que va a ver a su hijo, bueno, o a su hermano. Entonces entiendo que vaya uno y otros, bueno, que decían no ir. ¿Sabés qué, sabés qué pasa? Que hay muchos que como que dejaron algo pendiente allá, ¿no? Yo no dejé nada pendiente. Lo único que dejé pendiente es algún día volver, pero cuando sea parte de mi territorio. Quizás no lo vea, por eso capaz que no vuelva, ¿viste? Pero la ilusión nunca la pierdo. No Que la veré, no la veremos nosotros, la verán otras generaciones. ojalá podamos, aunque sea de viejitos, cruzarnos el charquito ese y meternos a ver, a volver a reconocer nuestro territorio. ¿Vos estuviste solamente en Malvinas o fueron a algunas otras partes
horcados o sándwich. Solamente en Malvinas fue. No, nosotros solo Malvinas. Ahí, de ahí no, nuestra unidad no se movió de ahí porque la misión nuestra fue el aeropuerto, cuidar el aeropuerto porque era el enlace con el continente. Vos recordarás que una de las, digamos ahí, de los grandes éxitos de la Fuerza Aérea fue mantener hasta el último día el puente aéreo. Señor. Sí, señor. Bueno, eh, eso se garantizó gracias a que también estuvimos nosotros, el Grupo de Operaciones Especiales. Pues nosotros hacíamos aterrizar los aviones en condiciones que ustedes no se imaginan. No es que se apretaba un botoncito y se iluminaba toda la pista. No, nosotros íbamos al principio con bochas, valillas, que las prendíamos, estaba por aterrizar el avión, imagínate las ráfagas de viento que hay en Comodoro, bueno, la isla Malvina el doble, y entonces teníamos que andar tapando con nuestras camperas y prendiendo la mecha, que eran unas valillas con combustible, para ponerlas y que el avión viera el lugar señalizado donde poder aterrizar en la pista. Eso fue, digamos, ya, es decir, un mes y medio, y después pedimos que la cambiaran, y nos mandaron valillas cuadradas ahí, o sea, con pilas, ¿no? Pero cuando pasaba el avión, volaban, eran relivianas, volaban, imagínate, pasaba el avión, volaba todo, Sí, sí, volaba por el tema de la hélice del Hércules, ¿no? Entonces teníamos que andar tratando de ubicar las pilas, que se nos... Bueno, te cuento todo eso porque uno se imagina, viste, algo sencillo, viste, que se prende la luz, el avión aterriza. No, sí, no, cada vuelo, cada aterrizaje era muy difícil. claro, Y es. más cuando le pegaron a la mitad de la pista, entonces estaba la mitad de la pista operativa y por ese callejón seguía aterrizando el Hércules. Pero claro, había que balizarle la pista. Y imagínate que no era que vos ibas ahí a balizar la pista y no pasaba nada, no. Teníamos alerta roja porque venían a atacar la pista los aviones. Eh, y me acuerdo del último avión que sacamos con una alerta roja, estaba un avión en pista por despegar y el piloto decide quedarse en la pista porque tenía heridos, tenía muchos heridos. Entonces nos avisaron, nosotros estábamos en mitad de la pista y le dijimos, ¿qué hacemos? Si no le balizamos la pista, este avión no sale. Y obviamente este, los heridos y todo no se van a salvar. Así que ese avión estaba lleno de soldados heridos eh, y había una amenaza de un avión que pensamos que iba a venir a atacar la pista, pero después nuestros pilotos, que teníamos pilotos también en tierra que conocían del tema, descubrieron que el avión estaba haciendo espera, o sea, estaba esperando que despegara para atacarlo en vuelo, el Harry. Entonces el Harry estaba orbitando, esperándolo, ¿no? Había salido el Harry del portaaviones y esperaron que gastara combustible. Cuando vieron que terminó, que tuvo que volver al avión a reabastecerse, ahí le ordenaron al avión despegar. Pero esto fue en cosas de minutos, digamos. Eh, Nosotros con una alerta roja, que significa que van a atacar, nos quedamos en la pista, nos quedamos ahí al costado de la pista. O sea que sabíamos el río que corríamos. Pero si nos hubiéramos vuelto a nuestras posiciones, que quedaban bastante lejos de ahí, quedaban como a más de 400, 500 metros de ahí, no hubiéramos hecho tiempo para que el avión despegara. Y si nosotros no le balizamos la pista, el avión no podía despegar con los heridos. Bueno, esto fue el último día, el 14 de junio. Así que eh, sacá la cuenta
de cómo hemos mantenido o quiénes fueron también los grandes responsables de que ese puente aéreo este, estuviera operando hasta último momento. No, no, eso lo tengo claro, Barrientos. Y vos lo que acabas de contar es por qué el Hércules hacía espera en tierra, mientras los Harrier esperaban ahí en la zona, quemando combustible. Mira, hubo un caso cuando derriban un Hércules, bueno, que hay un monumento hoy en día en la primera brigada acá en Palomar, que es un Conozco, conozco. acto de guerra, lo que es un acto criminal, no de guerra, sino es criminal. Sí, Eh, sí, es un avión que básicamente es un camión con alas, no se puede defender, no se puede. correcto. Y sabiendo que vos llevas carga, y a veces llevas carga apreciada, que es los soldados heridos, que puede ser propio o ajeno, porque vos por ahí capturaste y tenés enemigo herido y lo tenés que llevar a atender por la Convención de Ginebra. Eh, Esta gente directamente estaba, o sea, alguien le dio la orden de derribar el avión, y en este caso era Sí, el sí, custodiando. Es muy importante lo que... correcto. Sí, sí, correcto, correcto. Fue un acto criminal. De hecho, uno de nuestros grandes héroes pilotos, que era Carballo, Comodoro Carballo, le preguntaron una vez en una entrevista si él tenía algún inconveniente de juntarse con los pilotos ingleses, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Y dijo que sí, que no tenía ningún problema de reunirse o de juntarse, menos con el piloto que atacó ese Hércules, porque fue un acto criminal, como bien lo dijiste vos, y que es violatorio a los tratados de Ginebra. Sí, sí, por eso que, para que la gente se dé cuenta que en las guerras a veces se cometen ese tipo de tropelías, justificando la guerra. Y hay Sí, cosas correcto, que deben hacer. correcto. ¿Cómo fue tu regreso a Continente? Mi regreso al continente fue que estábamos, digamos, dentro del barco inglés, en el Saint Edmund, y se decía que nos iban a llevar a la isla Ascensión. Eh, o sea, teníamos mucha incertidumbre. Yo, en un momento, cuando me preguntan a mí qué fue lo que más me afectó de la guerra, y, y yo dije justamente eso, la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar con nosotros, porque ya después de haber todo lo que habíamos pasado, de haber, digamos, dado todo, todo, más de lo que uno dio, uno quería regresar a su casa, ver a su familia, a su gente, y, y no teníamos la seguridad de que íbamos a volver. Y esa incertidumbre yo creo que fue la que a mí me afectó mucho. Y bueno, una vez que estábamos ahí, llegó una orden, según dicen, en ese momento, Argentina, o sea, los ingleses querían que Argentina firmara el cese de hostilidades. Y como Argentina no lo firmaba, entonces nos habían retenido a nosotros como prisioneros, obligando para que Argentina firmara. Si Argentina firmaba, nos devolvían al otro día. Y, y así nos tuvieron hasta el 14 de junio, hasta que a algunos se le prendió la lamparita en el Congreso, digo en el Congreso porque fue en una de las comisiones de defensa que a alguien se le prendió la lamparita y dijo, che, si no hay guerra declarada, entonces este, no hay prisioneros, son rehenes. Entonces le avisaron a los ingleses que si no nos soltaban, les iban a meter una denuncia en las Naciones Unidas de que nos tenían como rehenes. Y como ellos sí hacen guerra y viven de la guerra, era como que le manchaban su legajo y que significaba que otro país en una guerra le puede hacer lo mismo que nos hacía a nosotros.
que ellos nos hacían a nosotros. La Eh, cuestión que, aunque- Creo entender, Barrientos, que eso también significaba un acto de guerra contra la NATO, porque la NATO tiene ciertas normas. No ataques el continente, como no te disputa, la NATO miraba para otro lado. Por eso nosotros terminamos peleando contra la NATO. Después de ahí, si usted algo de ese tipo, de tener rehenes, es como hoy en día, lamentablemente, pasó con Israel y Hamas. O sea, mataron, tomaron rehenes y autoriza hacer cualquier cosa. Después, por eso después se puede meter cualquiera en el juego. correcto, correcto. Por eso ellos cuidan mucho esas cosas, ¿no? Esas normas, esas cosas, porque donde ellos hacen algún tipo de violación a los derechos internacionales, saben que le cabe la misma a ellos también de vuelta. Entonces se cuidan y cuidan, se cuidan mucho. Por eso cuando les dijeron así, automáticamente agarraron y nos devolvieron y nos llevaron a Puerto Madryn y nos llevaron ahí. El tema es que, bueno, volviendo a mi regreso, cuando llegamos a Puerto Madryn teníamos un desazón, obviamente, porque nos sentíamos muy mal por haber perdido la guerra y no sabía, nos iban a recibir nuestra gente, ¿no? Recuerdo que lo primero que hicimos que cuando bajamos del barco y subimos cuando arrancamos, ahí en Puerto Madryn, habían camiones, chicos por la ruta que sacaban banderitas argentinas y todos nos saludaron, pero claro, después con el tiempo aprendí que estábamos en la Patagonia, ¿no? Claro. Que la Patagonia la vivió la guerra distinto, distinto al resto del país. Eh, entonces, sentí ese recibimiento y esa calidez que nos devolvió a todos nos devolvió el alma al cuerpo, porque sabíamos exactamente que habíamos cumplido con nuestro deber, pero que más allá de la derrota, los argentinos no con los brazos abiertos. Y eso nunca uno se lo olvida, ¿no? ¿Qué te dejó la gesta a vos? La gesta es un sentimiento, yo te diría muy de patria, muy de, a ver, es como aquel que, no es cierto que en las invasiones ingleses defendió su patria, ¿no? Su familia, porque eso era lo que nosotros sentimos, que fuimos a defender nuestra patria, nuestra familia, ¿entendés? Entonces, Malvinas es un sentimiento muy profundo de patria que nos ha dejado a nosotros, a todos nosotros. Eh, Te puedo decir un montón de cosas. No me acuerdo de esta entrevista para contarte, pero sin ir más lejos, hace no muy poco, haber estado en un acto de un colegio que me invitaron para dar una y verlos cantando el himno, algunos chicos masticando chicle o charlaban, y se estaba cantando el himno. Y, y ese tipo de cosas a mí, viste, que me, digamos, me parece mal, me cae mal y después cuando me tocó charlar en el colegio, se los dije, ¿no? Que veía una falta de respeto hacia el himno nacional, los símbolos patrios. Espero que nuestras generaciones en ese sentido cambien. Pero bueno, también la culpa, como viste, se suele decir, no es del chancho, sino del que da de comer. Y lamentablemente vivimos por una época donde el simbolismo patrio no se ha remarcado como tendría que haberse remarcado. Yo entiendo, son esas cosas que nos faltan, este, digamos, darle continuidad en la educación o en la formación en las casas, los padres, a la familia. Este, a ver, la causa Malvinas es
para que se entienda, es como cuando éramos los criollos contra los godos, contra los españoles. Es una cosa así. Entonces, no se tiene la real dimensión. Por eso no se le da importancia y cuando alguien te dice, mirá, después sí, se acuerda de alguno que dice cantando por los pibes de Malvinas, pero en realidad no se aprendió nada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque todavía la desmalvinización está presente entre nosotros. Lamentablemente, vemos que medio país no piensa en esas cosas, piensa en otras. No estoy ahora para aclarar eso, pero piensa en otras y los pibes de Malvinas quedará para el cantito cuando juegue la selección. Es lamentable, pero bueno, esa es la educación que tenemos, es lo que las siguientes generaciones fueron enseñando para que, como decís vos, para cantar el himno, sacate el chicle de la boca, pibe. ¿Viste? No podés cantar con un chicle en la boca. Falta el respeto. Exacto, exacto. Eh, y ¿sabes qué? Los ingleses, era como que cuando se vinieron, nos quisieron castigar y una vez nos separaron a un grupo de nosotros, nos llevaron, porque en San Carlos había parte de un cementerio y nos formaron ahí y había, recuerdo, una bandera argentina y ya nos hicieron formar, bajaron adelante nuestro la bandera argentina y subieron la bandera inglesa. Era como que ellos nos estaban queriendo significar de que ellos ahora habían ganado y que a partir de ese territorio de ellos.